Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Bianchi y en este video veremos cómo testear funciones desarrolladas por nosotros usando el módulo doctest. A continuación veremos por qué es importante testear una función, cómo hacerlo usando el módulo doctest provisto por Python y dos ejemplos de uso. Supongamos que tenemos la siguiente función que se llama acumular valores rango, que recibe dos valores que componen justamente el rango, el primer valor y el último valor, y lo que queremos es devolver el valor acumulado de los valores enteros que hay en ese rango. Entonces tendríamos una función, un siguiente código, donde estamos utilizando un acumulador que lo inicializamos en 0, tenemos un ciclo que va a recorrer una secuencia de valores formados entre el primer valor y el último valor, incluido, por eso el +1 en el range. Va a ir tomando cada uno de los valores y lo va a ir acumulando a nuestro acumulador. Y va a retornar el valor acumulado. En un contexto normal, sin usar doctest, si quisiéramos ver cómo funciona esta función, lo que nosotros haríamos es en lo que sería el bloque principal de nuestro programa, agregaríamos el llamado a nuestra función acumular valores, por ejemplo, dentro de un print, y lo probaríamos con algún valor, con algún rango de valores, para ver qué es lo que nos devuelve. Por ejemplo, acumular valores rango 0,4, esto nos va a estar devolviendo 10, y otro caso podría ser, por ejemplo, -1,1, y esto nos devolvería 0. Si nosotros grabamos esto y lo ejecutamos, veríamos que el resultado de la ejecución del programa nos da 10 y 0. Ahora, este caso de prueba no solamente nos exige, acá es dentro de todo simple porque es simplemente agregar la cantidad de print que queramos, pero no estaríamos diseñando el caso para asegurar que esto, que el 10 y el 0 es el valor esperado. El diseño del caso sería decir, bueno, yo ante el llamado de la función, habiendo pasado un 0 y un 4, el valor que debe recibir, que debe devolver la función es un 10, y de lo contrario me tendría que estar advirtiendo que no recibí un 10 y que debo mirar por qué motivo no recibí un 10. O en el segundo caso, que espero un 0, ¿por qué no recibí un 0? Si fuese ese el caso. Entonces, esto es lo que me asegura diseñar nuestros casos. Para usar el módulo doctest y poder entonces diseñar casos y comprobar que esos casos funcionan adecuadamente, nosotros debemos importar el módulo y utilizar el método testMod, que lo que va a hacer es ejecutar nuestra función las veces que nosotros le indiquemos, con los valores que nosotros indiquemos,
pero además constatando que el valor que devuelve la función sea el que nosotros esperamos. ¿Cómo hacemos para indicar eso? Bueno, tenemos que en la parte de comentarios que está justo debajo de la firma de la función y entre triples comillas dobles, simular el llamado a la función y lo que la función devolvería en el contexto de la consola, por ejemplo. Entonces, acá nosotros deberíamos colocar 3 prompts indicando lo que nos aparece en la consola. A continuación, el llamado a nuestra función. Y le tendríamos que pasar, por ejemplo, como hicimos antes, 0,4 e indicar que esto devuelve 10. Debajo podemos hacer lo mismo, pero para los otros valores los otros valores que habíamos colocado, que eran -1 y 1. Y en este caso me debía devolver 0. Acá sí, cuando nosotros lo ejecutemos, va a controlar que al invocar a la función con los valores 0,4 haya dado 10 y al invocar a las funciones con los valores -1 y 1 haya dado 0. Entonces, ahora lo vamos a ejecutar. Es conveniente que lo que nos devuelve test mode lo imprimamos para que veamos cuál fue el resultado de la ejecución fácilmente. Entonces vamos a grabar el programa, lo vamos a ejecutar y entonces acá vemos lo que nos devuelve. Dice, resultados del testeo, hubo 0 fallas y 2 intentos. Nuestros 2 intentos justamente son esos 2 casos de prueba que le agregamos, el 0,4 y el -1,1. Y el hecho de que nos está indicando que hubo 0 fallas es porque justamente el valor que esperábamos en el primer caso era un 10 y coincidió con lo que calculó la función. En el segundo caso el valor esperado un 0 y coincidió con lo que devolvió la función. Ahora, ¿qué pasaría si la función no devuelve lo esperado? Bueno, vamos a probarlo. En el caso de que, por ejemplo, acá, supongamos que yo acá coloco un 11. Bueno, porque lo calculé mal, ¿no? O sea, este sería un caso de prueba que está mal calculado porque en realidad debe devolver 10. Pero la advertencia aparecería, o sea, cuando yo ejecuto, en este caso, me dice que hubo una falla y que hubo 2 intentos. Y me está indicando cuál es la falla, porque me dice que cuando lo invocó con los valores 0,4, esperaba un 11, pero recibió un 10. Entonces, de los 2 que ejecutó, uno falló. Entonces ahí nos permitiría ir al código y evaluar si el problema está en el código o si el problema está en el caso de prueba. En este caso el problema está en el caso de prueba. Ahora, supongamos que tenemos un problema en el código porque resolvimos mal, que este es el objetivo principal. Nosotros escribimos el algoritmo y nos equivocamos. Por ejemplo, acá no tuvimos en cuenta que para el range debíamos sumarle 1 al último valor. Entonces, en este caso, el algoritmo no devolvería el valor esperado. Cuando lo ejecutamos, acá nos da que hubo 2 fallas, ya falló para los 2 intentos que tuvo 2 fallas, y me dice, esperaba un 10, que es lo correcto, pero obtuve un 6. Esperaba un 0 y obtuve un -1. Esto me permitiría ir al código y ver por qué es esto. Entonces, al analizar el código, ahí yo me daría cuenta que, claro, obtuvo un 6
¿eh? ¿Por qué? Porque no incluyó al último valor del range. O sea, en el caso que invocó para 0 y 4, solamente acumuló para 0, 1, 2 y 3. Por eso le dio 6. Entonces, lo que quiere decir que yo tengo que acá corregir mi código. Y ahí estaría justamente asegurándome que el algoritmo que escribí para resolver esta función es el correcto, habiéndolo testeado con, con casos que me permitan justamente hacer evaluaciones de mi código. Acá solamente estamos poniendo dos, pero uno tendría que elegir varias alternativas de evaluación. Si bien elegimos una que forma un rango que va desde un número negativo a un número positivo y otro que va de un número positivo a otro positivo, o neutro a otro positivo, podríamos elegir más casos para ver cómo actúa en función de lo que nosotros esperamos que haga, ¿no? Entonces, si agregáramos acá más casos, cuanto más casos agreguemos, significativos, nuestro testeo del algoritmo va a ser mejor. Veamos otro caso de uso del módulo doctest para una función que evalúa si el número recibido es un número par o es un número impar. En el caso de que sea un número par va a devolver true, y en el caso que sea un número impar va a devolver false. Los casos de prueba establecidos para los valores 8, 5, 0 y menos 315 con sus respectivas, lo que esperamos que la función devuelva, true y false, que obsérvese que debe ser indicado de forma precisa, ¿no? O sea, la primera letra en mayúscula, porque si no, no va a coincidir con lo que devuelve realmente la función. Bueno, en este caso en particular la función está escrita de una forma resumida, directamente la instrucción está asociada a el return a través de la evaluación del resto de dividir por 2 y si ese resto es igual a 0. Si ejecutamos esta función, vemos que el resultado de ejecución nos indica que hubo 4 intentos y que hubo 0 fallas. O sea que los 4 casos de prueba pasaron el testeo.